Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al orden del día. Propuesta de orden del día. Punto número 1. Derecho de palabra del diputado Germán Escarrá, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, para presentar las 100 propuestas para la defensa de los derechos soberanos de nuestro Esequibo. Gracias, secretaria. Adelante, por favor, el doctor Germán Escarrá, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Pide utilizar la tribuna de oradores, se le concede. Adelante. Y de las diputadas y diputados. En el día de hoy, la comisión que me honro en presidir cumple con uno de sus compromisos, que es el de presentar ante el presidente y vicepresidentes de la Asamblea las 100 propuestas trabajadas y elaboradas en el seno de la comisión para el ejercicio de la soberanía de Venezuela en el territorio esequibo. La copia será entregada al terminar la sesión por secretaría. Este es el documento formal que entrego en manos, y así lo dice su carátula, del presidente Jorge Rodríguez Gómez. Con permiso. Son en total 100 propuestas y recomendaciones que se harán a organismos nacionales e internacionales para la consolidación de los derechos territoriales de Venezuela. La segunda entrega merece una aclaratoria. En la comisión decidimos que debía ser confidencial y, constitucionalmente hablando, de reserva presidencial, la cual también se entrega al presidente de la Asamblea. De acuerdo a la Constitución, las relaciones internacionales son competencia del poder público nacional. Es tanto como decir que de él participan y actúan todos los poderes públicos. Pero cuando revisamos entonces concordantemente las competencias presidenciales, resulta que la materia internacional es de primacía presidencial. Se trata de normas preferentes que están por encima del resto de las normas. Y es nuestro deber, además, tener la prudencia, el respeto, si se quiere, la delicadeza al jefe del Estado, a quien le toca dirigir la política de defensa, pero también dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Aquí hay temas que de suyo podría pensarse que no son tan confidenciales, como el tema de la comparecencia o no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia. Pero nos pareció por unanimidad en la comisión que esta es una decisión que le corresponde al jefe del Estado y que nosotros lo más que podíamos hacer es presentar un análisis y consecuencias de lo que sería la comparecencia y de lo que sería la no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia. Otros temas de carácter petrolero, de seguridad y defensa, de geoestrategia, sí, por su propia naturaleza, revisten cierta prudencia, la necesidad de cierta prudencia, y en ese sentido se manejó en el seno de la comisión, de tal manera que tomamos todas las medidas que consideramos de mutuo acuerdo, por supuesto, pero todas las medidas de reserva y de cuidado, al punto que el único documento que existe
es el que en este momento voy a entregar al presidente de la Asamblea Nacional. Con la venia de ustedes. Hemos contado en el seno de la comisión con lo mismo que se cuenta en esta asamblea. Ante un tema de esta naturaleza, está muy claro que no hay oposición ni hay gobierno. Está muy claro que es un tema suprapartido. Está muy claro que todo lo que hagamos está dirigido fundamentalmente al respeto de la soberanía nacional y a la defensa de nuestro Esequibo. Ahí no hay colores, ahí no hay partidos políticos. Ahí lo que hay son venezolanas y venezolanos, patriotas. Y gracias a Dios, en el seno de la comisión, como en esta Asamblea Nacional, todas son patriotas y todos somos patriotas. El artículo 10 de nuestra Constitución primera de la Revolución Bolivariana y primera Asamblea Constituyente es extremadamente claro. Después de un proceso que empezó en el discurso de Angostura, el Congreso Constituyente de Angostura, la Ley Fundamental de Colombia, hasta la Constituyente de 1999, se perfecciona el principio del utis possidetis juris, que es esencial para la defensa territorial americana, del derecho internacional americano, pero en particular para Venezuela. No fue fácil. Aún hoy pudiera haber quien no lo comprenda y diga, como dijeron entonces, que si los constituyentes del 99 nos creímos de jurisdicción internacional y que imponíamos un criterio sobre la nulidad de los tratados o de los laudos arbitrales. Recuerdo que en algunas academias y universidades fuimos objeto, en algunos casos, de burla y en otros de una controversia feroz. He encontrado en la revisión de las actas de aquella sesión 24 del 2010-99 un discurso extraordinario, como extraordinario es él. Un gran constituyente, un gran revolucionario, un gran literato, un hombre de pensamiento y sobre todo un hombre muy firme en estos temas. Por razones de tiempo solo voy a leer la parte final, el párrafo final de aquella memorable intervención que explica el porqué del artículo 10 y de la manera como él quedó redactado y porque es el fundamento inamovible de nuestra doctrina de Estado. El constituyente Earle Herrera entonces dijo lo siguiente: se está dejando allí en esa norma una advertencia para quienes hoy, para quienes mañana, para quienes en el futuro en nombre de la República tengan que discutir, tengan que negociar cuáles son los verdaderos límites del país y sepan que el pueblo soberano de Venezuela no reconocerá jamás aquellos tratados o laudos que estén viciados de nulidad. Esa idea es la que precisamente, queridas diputadas y diputados, explica
la elaboración del artículo 10 y la providencia me va a permitir reconocer también a un extraordinario constituyente y amigo. Me permito leer el párrafo final de aquella sesión. Continúe, secretario, dijo el presidente de entonces. El secretario lee, estoy leyendo textualmente. Proposición de los constituyentes, leo en el orden que está aquí, Germán Ezcarrá y Guillermo García Ponce, comillas. El territorio y demás espacios geográficos de la República es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de las transformaciones políticas iniciadas en 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad y suscritos por la República. El presidente tiene apoyo la proposición de los constituyentes Ezcarrá y Guillermo García Ponce, dice aquí en paréntesis, asentimiento. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición leída se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Pausa, aprobada. Terminada la aprobación de la norma, que hoy está en el artículo 10, se produjo una intervención del constituyente Bruber Carías señalando su negativa ante esa propuesta. Antes lo había hecho Jorge Olavarría y algunos otros sectores de aquella oposición en aquel proceso constituyente. Hoy día, como decía el Earle Herrera en su discurso, la doctrina de Estado se fundamenta casualmente en ese artículo. Venezuela no acepta a los efectos de su territorio tratados viciados de nulidad o laudos viciados de nulidad. Pero esto no solo es aplicable al tema del Esequibo, es también aplicable a aquel tratado infausto de 1941 referido a Colombia. De tal manera que Venezuela tiene una política clara e inequívoca de Estado en su propia Constitución. La comisión que me honro en presidir ha tomado varias decisiones, algunas de las cuales muy brevemente quiero señalar. La primera, la reunión con el alto mando militar el día de mañana a las 10 de la mañana para tratar el tema geoestratégico, y nos honrará en la apertura nuestro presidente de la Asamblea Nacional, y espero pues que la mayoría de ustedes nos acompañen. La segunda, está en consulta con expertos un proyecto de acta que se celebrará y se aprobará en el Esequibo. La comisión se trasladará al Esequibo con apoyo de la Armada Nacional y allí sesionará, aprobará el acta debidamente consultada y finalmente se dirigirá un mensaje al mundo y de manera particular al Parlamento de Guyana, al Parlamento de Inglaterra, al Parlamento de España y al Parlamento de los Países Bajos. A eso se agrega que está en consulta una propuesta de enmienda y dos propuestas de ley. La propuesta de enmienda es que los artículos 10 y 11 deben completarse de la forma siguiente. Ya no podemos continuar que si el Esequibo está en disputa o no está en disputa. El Esequibo es nuestro.
Y si es nuestro, debe estar en la Constitución. Y si esta Asamblea tiene poderes constituyentes mediante el mecanismo de enmienda, en su oportunidad debe considerar esta propuesta en este momento en consulta. La norma debe terminar en una adición así. Además, forma parte del espacio geográfico de la República, la zona que limita con el espacio de Guayana a lo largo del recorrido del río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. De tal manera que de esa forma esta Asamblea, ojalá, seguro se mejorará la redacción, aparecerá el Esequibo en las normas de los espacios geográficos correspondientes a la Carta Máxima. Hay dos leyes en las que se está trabajando como proyecto en este momento. La primera la había pedido el presidente en reiteradas oportunidades, que es la ley de soberanía. Esa ley de soberanía debe desarrollar básicamente el título 2 y los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Constitución. En la oportunidad en que eso se debata, adelanto, no por exquisiteces jurídicas, sino por necesidad, voy a plantear la idea de la ley orgánica constitucional que existe ya en toda la América Latina, existe en Europa y acaba de tener un gran desarrollo en México. Por lo menos considerarlo, porque creo que hay algunas leyes que son más que leyes orgánicas y que el Poder Legislativo las puede dictar como ley orgánica constitucional. En ese sentido, entonces, de aquello ser aprobado, sería una ley orgánica constitucional la creación del territorio federal Esequibo. Creo que es una forma muy clara, muy determinante de señalar una y otra vez, pero de manera clara y precisa, que el Esequibo es de Venezuela y es un costado que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se pierda. Quiero terminar leyendo lo que es nuestra doctrina. La doctrina de Estado y la política de Estado la señala el presidente de la República. Pienso que quien lee la Constitución no podrá tener dudas a este respecto, pero si las tuviera, solamente observe el comportamiento del jefe de Estado venezolano, del presidente Nicolás Maduro, en la defensa inequívoca de la soberanía nacional en cada uno de los momentos en que hemos sido objeto de agresión. Esta carta, que es del 7 de enero, ahorita, 2021, dirigida al señor Antonio Guterres, tiene el siguiente párrafo. De nuestro presidente. Nos asombra, dice el presidente Maduro, que de forma deliberada se haya asumido que mi país consiente la vía judicial como medio avenido solo porque esta haya sido una decisión de usted. Algo que debo expresarle es inaceptable. Venezuela nunca otorgó plenos poderes para comprometer la voluntad de un Estado soberano en cuestiones inherentes a su integridad territorial. Esto sienta terribles precedentes a nivel internacional y una cosa es elegir un medio de resolución de controversia que hubieran aceptado las partes y otra cosa es subrogar el consentimiento de una de ellas para someterla de forma unilateral en un caso ante la Corte Internacional de Justicia. La competencia de la Corte
descansa en el consentimiento de las partes, un consentimiento que mi país no ha dado, siendo firme, claro y coherente desde el inicio de su posición histórica. Sepa, secretario general, que Venezuela rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre su jurisdicción de fecha 18 de diciembre 2020, dado que afecta gravemente nuestros intereses nacionales. Esa es la forma como ha actuado nuestro jefe de Estado en la defensa inalienable e indiscutible, clara, precisa, en lo que es nuestra doctrina de Estado de no aceptar ninguna jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dilucidar nuestros temas fronterizos. Hay una política de Estado, el utis possidetis juris, por una parte, y por otra parte el Acuerdo de Ginebra. En esa política de Estado no caben los arreglos judiciales. Le hemos pedido a Dios que el trámite que estamos haciendo finalmente se cumpla para nosotros, con base en esta doctrina de Estado, poder decirle al secretario general de las Naciones Unidas, con el respeto que merece y con los usos y costumbres diplomáticos, pero de manera recia y clara, cuál es su equivocación y el enorme daño que le hace al derecho internacional público, a la convivencia pacífica de las naciones y, por supuesto, a Venezuela, quien tiene una posición invariable en esa materia. Yo tengo que decir ante el pueblo de Venezuela, que seguro nos ve y oye, tengo que decir finalmente, pero con una absoluta convicción, granítica convicción, que en las manos de estas diputadas y de estos diputados no se va a perder el Esequibo y no se va a perder la República. Tengo que decir porque estoy cerca y he hecho seguimiento y Dios me ha permitido acompañar en algunas circunstancias, tengo que decir que en manos del presidente Maduro, jefe de Estado y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de ninguna manera se va a perder el Esequibo y de ninguna manera se va a perder la República. Finalmente, a nuestro pueblo tengo que agregar como palabra final, en una suerte de obligación moral para hacer esta afirmación. Pedimos a Dios, una vez más, que no se equivoquen. La verdad es que nosotros tenemos una genuina y gloriosa Fuerza Armada Nacional que no va a permitir que se pierda la República, ni el Esequibo, ni muchísimo menos la patria venezolana. Venía para acá pensando cuál debía ser la línea final de esta reflexión. Y cuando me sobrevino ella en apenas 3 palabras, hubo como una confusión de sentimientos y de inquietudes. Algo que yo veía con cierta tristeza. La verdad es que en esa reflexión en solitario que comparto con ustedes, se produjo una epifanía, una transformación para verlo de otra forma.
Me explico. En un párrafo del Fausto de Goethe, Wagner le llama la atención a Mefistófeles y le dice: silencio, silencio, está naciendo un ser humano. Es decir, empieza un nuevo tiempo. Ahora yo puedo decir que cuando aquel gigante afirmó: patria, patria, tenemos patria, había nacido un nuevo tiempo. Gracias. En consideración, ¿alguna diputada o diputado que desee tomar el derecho de palabra? Sírvase de señalarlo para otorgárselo. Bien, esta presidencia tomará debida cuenta de las dos comunicaciones presentadas por el presidente de la Comisión Especial, diputado Germán Escarrá, y en el lapso de la distancia presentará ante el presidente de la República el documento preparado y además celebra y saluda el discurso lleno de fuego patrio expresado por el diputado Escarrá la tarde de hoy.